los 6 signos que amarán como locos, y luego se irán sin explicación. Hay amores que llegan como tormenta, lo revuelven todo, te hacen sentir vivo, deseado, único. Y luego, sin previo aviso, desaparecen. No dejaron una nota, no dieron razones. Solo, safe, pero tú te quedaste con el corazón entre las manos y 1000 preguntas sin responder. Hoy, en Signos Zodiacales, descubriremos a esos 6 signos que aman como locos, pero también se van sin explicación. ¿Viviste un amor así? Dale like, suscríbete y acompáñanos, porque a veces, lo que más nos marca, no es el amor, sino su silencio. 6 Piscis. Ama con toda el alma, pero cuando se siente herido, desaparece. Sin mirar atrás. Amar a un Piscis es como sumergirse en un océano profundo, sin mapa, sin brújula, solo con la esperanza de que esa marea dulce te lleve a buen puerto. Desde el primer momento, te abraza con un amor que parece salido de otro mundo. No ama con medida, no se guarda nada, se entrega como si el amor fuera un acto de fe ciega, como si el dolor no existiera. Te mira con ojos que no ven solo tu cuerpo, sino tus heridas, tus vacíos, tus sombras más escondidas. Y aún así, decide quedarse. Te escucha con un silencio sagrado, como si cada palabra tuya mereciera ser memorizada. Te hace sentir visto, comprendido, aceptado. Con Piscis, los días tienen aroma de cuento, las noches son refugios de caricias, y los silencios no incomodan. Sananam, pero ese mismo corazón que ama sin fronteras también siente demasiado. Cada gesto tuyo lo marca, cada indiferencia lo hiere, cada distancia lo mata un poco por dentro. Piscis no te lo dice de inmediato. Primero lo calla, lo traga, lo intenta entender, pero cuando ya no puede más, no grita, no reclama, no confronta, solo se va. Y cuando lo hace, no deja notas, no deja explicaciones, solo el eco de todo lo que alguna vez dio. Su ausencia no es un portazo, es una evaporación. Te das cuenta cuando ya no está, cuando su dulzura no te espera al despertar, cuando sus mensajes se vuelven un vacío. En lo peor de todo, es que no sabes exactamente por qué, porque Piscis ama tanto que a veces ni siquiera se permite odiarte. Prefiere desaparecer antes que hacer daño, pero en esa desaparición, en esa salida silenciosa, deja una herida imposible de explicar, porque nunca hubo una pelea, una discusión, un adiós, y ahí estás tú, recordando cada gesto suyo, cada te quiero que parecía eterno, y preguntándote cuándo comenzó a irse. Te preguntas si fue algo que dijiste, si fue que no supiste cuidar esa fragilidad, vestida de ternura, esa intensidad escondida en una mirada soñadora. Piscis no olvida, pero se esconde, no deja de amar, pero deja de estar, y cuando lo hace, no es por cobardía, sino por protección, porque ya no puede seguir entregándose a quien no lo ve, a quien lo da por sentado, a quien no entiende que su amor no es ligero. Es una corriente que arrastra y transforma. Por eso está aquí, en este puesto, porque amar a Piscis es sentir que has tocado el cielo con las manos, y luego, sin aviso, despertar sin alas. ¿Viviste algo así con un Piscis? ¿Sentiste su amor como un sueño del que nunca quisiste despertar, y luego lo perdiste sin entender por qué? Cuéntanoslo en los comentarios. En Signos Zodiacales, cada amor, incluso los que se escapan sin explicación, merecen ser contados. 5. Sagitario. Se entrega con fuego, pero su necesidad de libertad lo empuja a huir sin aviso. Amar a 6 Sagitario es como encender una hoguera en medio de la noche. Calienta, ilumina, deslumbra, pero si no sabes cómo sostenerla, puede volverse ceniza en un abrir y cerrar de ojos. Desde el primer instante te atrapa con su risa indomable, con esa mirada que no suplica amor, pero lo provoca sin esfuerzo. Te lleva a lugares que jamás pensaste visitar, tanto por fuera como por dentro. No ama de forma convencional. Sagitario no sabe amar con pausas, con etiquetas, con condiciones. Ama con movimiento, con impulso, con esa urgencia de vivirlo todo al máximo. Estar a su lado es una aventura constante y ideas espontáneas, escapadas imprevistas, confesiones a media madrugada. Y tú, sin darte cuenta, te conviertes en cómplice de su viaje, en parte del fuego, pero mientras tú comienzas a echar raíces, él ya está soñando con nuevos horizontes, no porque no te ame, porque sí te ama, pero su alma está hecha de caminos abiertos, de posibilidades infinitas, de cielos sin fronteras, y a veces, incluso amar intensamente puede sentirse como una jaula. Cuando Sagitario se va, no siempre lo hace por falta de amor, a veces, lo hace por miedo, miedo a que la rutina lo apague,
a que el compromiso lo encierre, a que tus expectativas lo asfixien. Why en su ment. Irse parece la única forma de no traicionar su esencia. Ann no pide permiso. No avisa, Ann solo se aleja. Tal vez un día dejó de escribir. Tal vez no respondió un mensaje. Tal vez simplemente notaste que ya no estaba. No es que no sintiera. Es que no supo cómo quedarse sin romperse. Porque quedarse para Sagitario es una forma de renuncia. Y renunciarlo aterra más que perder a Ni. Y entonces tú te quedas con la confusión, con los recuerdos de su fuego en tu piel, con las promesas sin final, los planes sin concretar, las palabras, que parecían eternas, pero que se disolvieron con el viento. Y lo peor es que no hay cierre, Ann, no hay despedida, solo el eco de su ausencia y sin embargo, no puedes odiarlo, porque cuando estuvo, fue verdad, te hizo reír como nadie, te hizo sentir valiente, vivo, capaz de saltar al vacío con una carcajada. Y eso, aunque ya no esté, no se olvida, porque no todos los amores están hechos para quedarse. Algunos llegan para despertarte. Lo recordarás en una canción que habla de libertad, en una carretera que no has recorrido, en un atardecer que te invite a soltar todo y empezar de nuevo, Ann, y te dolerá, pero también te hará sonreír, porque amar a Sagitario es eso, Ann, dolor y dicha, pérdida y aprendizaje. Ann puede que vuelva un día, como si nada, tal vez con una historia que contar, una herida nueva, una sonrisa vieja, pero nunca será igual, porque Sagitario no repite capítulos, solo escribe nuevos, con quien esté dispuesto a seguir su ritmo. Por eso, está en este lugar, porque su amor no muere, se transforma, porque su ausencia no es un vacío hizo un impulso, y porque aunque se vaya sin decir adiós, te deja con un corazón más abierto y un alma más valiente. ¿Viviste algo así con un Sagitario? ¿Te amó como un huracán y luego desapareció como el viento? Cuéntanos tu historia en los comentarios. En signos zodiacales, cada amor que incendió tu mundo merece ser contado. Incluso si solo quedó el humo 4 en Libra, te idealiza, te hace sentir único, y cuando la armonía se rompe, se esfuma sin drama al principio. Amar a Libra es como entrar a una galería de arte, donde cada gesto suyo parece cuidadosamente diseñado para encantarte. Te seduce sin estridencias, sin promesas exageradas, sin exigence, solo con su calma, su elegancia, su capacidad de hacerte sentir que por fin todo tiene sentido. Estar con Libra es como encontrar equilibrio en un mundo que siempre está temblando. Pero lo que no te dicen es que ese equilibrio es frágil, que detrás de cada gesto medido hay una guerra silenciosa que Libra consigo mismo. Porque Libra quiere amor, sí, pero lo quiere perfecto, lo quiere sin roces, sin grietas, sin confrontaciones. Y ahí es donde empieza el problema. Te hace sentir el centro de su mundo, te escucha con atención, te halaga con palabras suaves, te mira como si fueras una respuesta que llevaba tiempo buscando. Y tú te entregas, claro. ¿Cómo no hacerlo? Es fácil amar a alguien que te hace sentir visto, comprendido, valorado. Hasta que un día, sin saber cómo, todo cambia. Tal vez dijiste algo que rompió la armonía. Tal vez mostraste una emoción muy intensa. Tal vez simplemente pediste más de lo que él o ella estaba dispuesto a dar. Y entonces empieza la retirada, tan sutil, en silenciosa, tan casi invisible. Libra no discute. Libra se va cerrando como una flor que intuye la tormenta, ¿no? Y tú te preguntas qué hiciste mal, relees los mensajes, repasas las conversaciones, tratas de encontrar el momento exacto en el que el brillo se apagó. Pero no lo encuentras, porque Libra no deja pistas. Solo en LA, suavidad se vuelve ocupado, free and diplomático. Y tú, que un día fuiste su sol, ahora solo eres parte del paisaje. Lo más doloroso de Libra es que su despedida nunca parece una ruptura. No hay gritos, no hay portazos, no hay dramas, solo un vacío que se expande. Un silencio que no dice nada, pero lo dice todo. Y así, un día te das cuenta de que sigues ahí, esperando que vuelva a mirarte como antes. Pero él ya no está, ni física ni emocionalmente. No es cruel por maldad, es cruel por evasión, porque Libra no sabe enfrentar la incomodidad. Prefiere desaparecer a tener que mirarte a los ojos y decirte que ya no siente lo mismo. Mentirse a sí mismo antes que destruirte con una verdad incómoda, y eso es lo que más duele. Que no tuviste cierre, que no hubo explicación, que te quedaste con preguntas y teorías, con esperanzas intermitentes, con recuerdos que no sabes si fueron reales o solo reflejos de lo que quisiste ver. Y aún así, lo extrañas porque cuando estuvo, fue perfecto, porque su amor, aunque breve, fue armonía pura, porque por un momento,
te sentiste completo. Y ahora lo buscas en otras personas, en otros gestos, en otras miradas. Pero nada sé. ¿Le parece? Por eso, Libra está en este lugar. Porque no deja una herida sangrante. Deja una herida elegante, limpia, pero igual de profunda. Una herida que no sabes cómo curar porque nunca entendiste bien cómo se abrió. ¿Viviste algo así con un Libra? ¿Te amó en silencio? ¿Y te olvidó igual? Cuéntanos tu historia en los comentarios. En signos zodiacales, incluso las despedidas sin palabras merecen ser escuchadas. 3. Acuario. Emocionalmente impredecible. Un día, te adora. Al otro, ya está en otro mundo. Amar a un Acuario es como enamorarte de una estrella fugaz. Brilla tan intensamente que parece prometerte el universo. Pero cuando extiendes la mano, ya se ha ido. Desde el inicio, hay algo en su forma de hablar, en su forma de ver el mundo que te atrapa. No es solo su inteligencia o su sentido del humor inesperado. Es esa sensación de estar con alguien que no pertenece a este tiempo, ni a este mundo. Te deslumbra con ideas, con teorías, con preguntas que nadie más se atreve a hacer. Te abre puertas mentales que ni sabías que existían. Te hace pensar diferente, vivir diferente a homage diferente. Con LOL. Todo parece grande, más libre, más posible. ¿Y tú, sin darte cuenta, te encuentras entregando tu alma justo a alguien que nunca prometió quedarse? Porque Acuario no ama como los demás. No busca intensidad emocional, busca conexión intelectual, respeto mutuo, libertad compartida. Mientras tú esperas un abrazo, él te da una idea. My interest tool. Buscas certezas. Él te ofrece posibilidades. Y aunque al principio eso parece fascinante, llega un momento en que lo etéreo deja de ser suficiente. En Acuario, es impredecible. Un día puede estar contigo, como si fueras el único ser humano en la Tierra. Te observa como si fueras un milagro, te escucha como si tus palabras fueran oro. Y al día siguiente, puede alejarse sin motivo, sin explicación, sin drama. Simplemente, cambia de frecuencia. Se desconecta emocionalmente y tú no sabes por qué. Y eso es lo que más duele, la falta de lógica emocional. No sabes si hizo algo mal, si tú hiciste algo mal, o si simplemente ya no le interesas. Porque Acuario no confronta, se va mentalmente antes de irse físicamente. Cierra puertas en su mente, mucho antes de que tú sepas que hay una salida. Es frío. Sí hay, pero no por maldad. Es frío porque necesita proteger su mundo interior, porque le teme al dolor que no puede controlar. Prefiere racionalizar sus emociones antes que enfrentarlas. Prefiere observarlas desde lejos como si fueran experimentos. Y tú, que solo querías sentir, terminas analizándote para entender qué falló. Pero no todo es distancia, porque cuando Acuario se entrega, aunque sea por breves momentos, lo hace con una pureza casi celestial. No te ama con apego, te ama con admiración. No te retiene, te impulsa, no te encierra, te libera. Y por eso, aunque su amor sea inconstante, deja una huella que pocos pueden igualar. Cuando se va, lo hace sin ruido. No deja promesas rotas ni palabras hirientes, solo un silencio inmenso, lleno de todo lo que no dijo. Y tú te quedas ahí, intentando traducir sus ausencias, sus gestos, sus huidas disfrazadas de independencia. Te duele, pero no puedes odiarlo. Porque Acuario no destruye. Disuélvanse, evapora como una idea brillante, que ya no puedes atrapar, como un sueño lúcido que recuerdas con detalle, pero no puedes volver a vivir. Y eso es lo que lo hace inolvidable. Eso está en este lugar, porque no te rompe en pedazos, te fragmenta en dudas, te obliga a preguntarte si todo fue real o solo una fantasía compartida. Y aunque intentes odiarlo, terminas agradeciéndole, porque sin saber cómo, te cambió, viviste. ¿Algo así con un Acuario? ¿Te amó con ideas pero te dejó con silencios? Cuéntanoslo en los comentarios. En signos zodiacales, incluso los amores más fríos dejan huellas ardientes. Tú, Géminis, vive el amor como un juego de sensaciones. Cuando pierde el interés, simplemente cambia de canal. Amar a Géminis es como entrar en un carnaval de luces y espejos. Cada día te muestra una cara distinta, una risa nueva, un pensamiento inesperado. Es la persona que te hace sentir vivo solo con una mirada, que convierte lo cotidiano en una aventura, que te lleva de la mano a lugares que solo existen en su mente veloz y cambiante. Con él, el amor no se vive, se improvisa. Hey DSN, los que te despiertas, siendo su mundo entero, su obsesión, su motivo para sonreír. Y hay otros en los que, sin previo aviso, ya no está, no físicamente, sino emocionalmente. Su atención se ha desplazado a otra cosa, a otro tema, a otra vibración,
que lo hace sentirse más vivo. No lo hace con malicia. Géminis no desaparece por crueldad, sino por aburrimiento, por saturación emocional, por esa constante necesidad de novedad. Amar le asusta cuando se vuelve rutina, y aunque al principio parezca el amante perfecto, divertido, atento, curioso, libre, cuando siente que ya no hay más por descubrir, se transforma en alguien que no reconoce. Spork, Géminis, no sabe quedarse en lo mismo mucho tiempo, cambia de ideas como cambia de humor. ¿Y tú, que solo querías estabilidad, te ves envuelto en una montaña rusa sin cinturón de seguridad? Su Amory Israel, pero de corta duración, intenso pero efímero, como una canción que no puedes dejar de escuchar, pero que un día simplemente ya no suena igual, y lo peor es que no da señales claras. Un día te promete una vida entera, y al siguiente no contesta tus mensajes. Un día te abraza como si fuera su refugio, y al otro te trata con una distancia que duele más que 1000 palabras. No es que no te quiera, es que no sabe sostener el deseo. Cuando ya no hay misterio en Géminis, ama la chispa, el juego, el estímulo. Le fascina el amor que sorprende, que lo reta, que lo hace pensar y reír a la vez. Pero cuando siente que ya todo está dicho, empieza a buscar en otro canal. Y tú te quedas ahí, viendo cómo cambia de frecuencia, sin saber en qué momento te dejó de sintonizar. Y lo más cruel es que a veces vuelve. Justo cuando ya empezabas a sanar, a soltar, a entender, aparece de nuevo con esa sonrisa traviesa, con esa charla brillante, con ese ¿cómo estás?, que suena a tentación, y tú caes, otra vez, porque Géminis tiene el talento de hacerte olvidar todo el dolor con una sola conversación, pero vuelve solo por momentos, no por compromiso, no por amor duradero, sino por nostalgia, por ego, por ese impulso de recuperar algo que ya no sabes si quiere. Y tú, que aún tienes heridas abiertas, lo dejas entrar. Y él vuelve a irse, como un viento caprichoso, que no se puede atrapar. No es malvado. Is inestable. No miente para hacer daño. Miente para sobrevivir en su propio laberinto emocional. Porque muchas veces, ni él mismo sabe lo que siente. Y eso lo convierte en el más dulce de los amantes. Y en el más desconcertante de los fantasmas. Por eso Géminis está aquí. Porque deja una marca hecha de momentos inolvidables y ausencias que duelen. Porque cuando intentas olvidarlo, no puedes. Su voz vuelve en sus bromas, sus besos espontáneos, sus 1000 versiones que se pelean en tu mente intentando encontrar sentido. ¿Has vivido un amor así con un Géminis? ¿Uno que te elevó y luego te dejó sin red? Cuéntanos en los comentarios. En signos zodiacales, incluso los amores más inestables tienen algo que enseñarnos. Escorpio, ama como nadie, pero si siente traición, se desconecta por completo, te deja sin cierre, solo con vacío. Escorpio no ama. Se entrega, no besa, consume, no promete, marca. Desde el primer momento sabes que no estás ante alguien común. Su mirada traspasa máscaras, su silencio incomoda, su presencia altera el pulso. No sabes si correr o quedarte, no sabes si temer o rendirte, pero te acercas porque Escorpio tiene eso. Ese magnetismo que no entiendes, pero que no puedes ignorar. Observa como si ya supiera tus secretos, te toca como si reconociera tus heridas, y te ama como si tu alma le perteneciera desde otra vida. No hay medias tintas con Escorpio. Cuando te elige, lo hace con cada fibra de su ser, con intensidad, con obsesión, con hambre de fusión. Querrás saberlo todo de ti, romper tus muros, entrar en lo más oscuro de tu historia. Y lo hará porque nadie ama con tanta profundidad como él. Pero esa misma intensidad es su mayo, ere veneno, porque donde ama, también puede destruir. No tolera la mentira, la traición, ni siquiera la duda. Vive con una lupa emocional, sintiendo cada detalle como una señal de alarma, y cuando se siente herido, no lo dice, no lo grita, se apaga lentamente, hasta que un día, sin avisarte, ya no está. No hay gritos. No hazy air. No hay explicaciones, solo el silencio, ese que te rompe más que cualquier verdad, porque con Escorpio no hay despedida, hay desaparición emocional. Te deja flotando en medio del dolor, preguntándote en qué momento fallaste, qué hiciste mal, por qué ya no eres digno de su amor. Y lo peor es que aún así, sigues sintiendo su energía, porque Escorpio no se va del todo, deja una parte de él en ti, en tus pensamientos, en tus noches de insomnio, en tus miedos nuevos, en tu forma de desconfiar, porque amar a Escorpio es vivir algo tan real, tan crudo, tan intenso. Lo demás te parecerá tibio después. Intentas odiarlo pero no puedas.
porque lo que viviste fue auténtico, duele, sí. Pero Furio fue amor con todas sus aristas: pasión, celos, protección, vértigo, abismo, y nadie te volverá a amar así, pero tampoco nadie te volverá a romper de esa manera, porque Escorpio no hiere con palabras, te hiere con su ausencia total, con su frialdad repentina, con ese muro que levanta cuando ya no cree en ti. Él no necesita vengarse con gritos. Su venganza es desconectarse de ti como si nunca hubieras existido, y eso te destroza más que cualquier pelea, porque tú aún lo sientes, pero él ya no responde. Tian lo amas, pero él ya no te mira. Y ahí entiendes que su adiós fue definitivo, aunque nunca haya sido dicho en voz alta. En Escorpio ama desde el alma, pero también se protege desde el alma. Cuando algo se quiebra en su interior, no lo intenta arreglar, lo entierran, lo borran, se borra, y tú te quedas con un recuerdo tan vivo que parece presente, pero que ya no tiene dónde anclarse. Es una herida que no sangra por fuera, pero que arde cada vez que alguien más intenta ocupar su lugar. No lo olvidarás. Puedes intentarlo, puedes bloquearlo, cambiar de ciudad, enamorarte de nuevo, pero su marca no es superficial. Es una cicatriz en tu forma de sentir, en tu forma de confiar, en tu forma de entregarte. En Escorpio no te deja. Te transforma, y cuando se va, te obliga a reconstruirte desde las cenizas. Por eso Escorpio está aquí, en la cima de esta lista, porque es el signo que más ama, y también el que más destruye cuando se va, porque su ausencia no es solo una pérdida, es una reconfiguración de tu identidad emocional. Nadie sale ileso de un amor con Escorpio, nadie olvida. Native, ¿hacer el mismo? ¿Viviste algo así con un Escorpio? ¿Te sumergiste en su amor y luego te perdiste en su ausencia? Cuéntanos tu historia en los comentarios. En Signos Zodiacales, las verdades que más duelen son las que más necesitan ser contadas. Si este viaje por los amores que aman como locos y se van sin explicación te tocó el alma, déjanos un like, suscríbete a Signos Zodiacales y activa la campanita. Tu historia importa, y aquí siempre hay espacio para lo que no se dice, pero se siente.